Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Levantado el cepo, el tema de las retenciones, todos estos problemas que hacen a la economía del país, a las economías regionales, etc. Hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros un periodista de gran capacidad, que analizó los temas con gran objetividad además, que estuvo en distintas oportunidades, en Expoagro, una serie de revistas y medios de comunicación, y hoy está en la sección campo del diario La Nación. Me refiero a Félix San Martino, y que le agradezco profundamente su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Querido Félix, te agradezco tu presencia, dejo que vos, que estás muy en el tema, analizar con gran objetividad, y que le interesa mucho al sector agropecuario y a la gente en definitiva, elijas el tema que querés abordar al principio, No, el de las retenciones, ¿te parece? Básicamente esta buena noticia tan esperada, durante tantos años, ¿no? Peleada, que es nada, ni más ni menos que la vuelta a un país normal. Exactamente. Porque si vemos cuántos países le aplican retenciones o derechos de exportación, mejor dicho, habría que decirlo bien, derechos de exportación. Esa es la buena definición, tenemos. Claro, que no es ni más ni menos que un freno de mano sobre uno de los tres pilares que hacen a la dinámica de cualquier economía del mundo, que si uno dice, bueno, las inversiones, el consumo y las exportaciones. Exactamente. Y nosotros le poníamos un freno de mano a uno de esos tres motores y se lo poníamos en el sector más dinámico que tiene la economía, que es el agro. Entonces esto era en definitiva un sinsentido, un parto a contramano. Exacto. Que lo sufrió mucho el sector, porque no solamente fueron las retenciones, sino hay que recordar toda la carga tributaria que tenía, casi un 50% más que el resto de las actividades, las dificultades y trabas sistemáticas y el hecho de tener al gobierno que lo catalogaba como un enemigo, ya no era un adversario. ¿No? Que ya tenemos que terminar, ¿no, Félix? Vos que sos un hombre joven, con esto de amigo-enemigo, sino que pensar que somos argentinos todos. Claro, un gran disparate. Ese gran disparate se clausuró. Y si querés, te puedo llegar a decir un poco que me gustó la figura que me la contaba un productor agropecuario de San Francisco, Córdoba, de lo que habla esta noticia, de cómo corrió antes de levantar formalmente, eliminar las retenciones. Me decía, usted debe haber pateado algún hormiguero, por supuesto, en algún momento. Todos nos hemos dado el gusto de patear un hormiguero. Bueno, cuando uno patea el hormiguero, salen todas las hormigas con una actividad fenomenal. Esa es la imagen que me decía este hombre sobre la actividad que habían desplegado los productores o estaban desplegando, en el sentido de averiguar cotizaciones, preguntar, interesarse. Esa es un poco la dinámica y la fuerza que ha aparecido a partir de ahora, ¿no? Realmente. Así que hay optimismo, hay ganas de hacer, ¿no, Félix? Enormemente, como cuando a alguien le quitan una carga, ¿no? Y yo digo, además, creo que con esto se va a beneficiar a las economías regionales, por supuesto, de las cuales tanto se habló, pero acordate que está, además de eso, los que están, la gente que está en el interior, que está lejos, tiene el problema también de no solamente estas cuestiones, y si vos le agregás los fletes, el traslado de las cosas, los insumos, etcétera, evidentemente que... Es que las retenciones, uno las pega a la soja, porque fue el problema de la 125, pero las retenciones estaban aplicadas a la carne, a la leche, a las economías regionales, a todo. Y la retención, por definición, le pega justamente a la gente que está más alejada de los puertos, a todas las provincias que increíblemente sus gobernadores en su momento no pelearon para la eliminación de las retenciones, siendo los más afectados. La retención le pegaba al que tenía los campos más marginales, más lejos del puerto. Y es increíble. Yo no quiero decir nada, pero cuando a mí me tocó ser gobernador, yo peleaba por todo, así que me tengo que callar. No es que me esté... autoalabando. No, al contrario. Peleaba a lo mejor a veces por lo que no tenía que pelear. Eso es lo que quiero decir. No con espíritu de destruir, sino defendiendo el federalismo. Exactamente. Bueno, la retención... Está en la Constitución, pero no se aplica. La retención es una de las medidas que más afecta al federalismo en la Argentina. Claro. Y de hecho, después de tantos años de aplicarse, se vio
en este cóctel que era tremendo de atraso cambiario y retenciones, básicamente atraso cambiario, que le quitó competitividad a todas las economías regionales y bueno, están en una situación muy delicada, ¿no? Ahora, por ejemplo, en cuanto al sector agrícola, una cosa, y acá esto incluye a todos, diremos, también al sector ganadero. Son 23 cadenas agroalimentarias. A ver, que eso es muy componen importante. El campo, porque la gente cree que en definitiva o todos hacemos hincapié en el sistema de producción de granos, que es el más importante por la exportación. Pero hay 21 cadenas que van de la fruticultura, la forestación, la zona de General Roca, las ovejas. Es decir, es una infinidad de cadenas que componen lo que uno dice campo. El campo no es solamente el agricultor, sino es mucho más amplio. Nosotros tenemos la oportunidad en el Diario de la Nación de verlo todos los años porque se genera el concurso al Premio a la Excelencia Agropecuaria junto con el Banco de Galicia, donde se premia la excelencia en distintas actividades. Y ahí nos es una sorpresa leer los trabajos de emprendimientos que hay a lo largo y ancho de nuestro país, de actividades que realmente uno dice, bueno, generaron una capacidad emprendedora muy importante con dificultades, con trabas. Me imagino ahora liberados de la carga de las retenciones, van a con una... producir más y trabajar más. Confío que va a volar, va a ser muy explosivo, va a ser muy explosivo. Con respecto a los precios, ¿cómo ves, Félix? Los precios... Y nos ponemos para ser concretos, bueno, porque todos hablábamos siempre de la soja dependiente, ahora se incorpora todo, como decís vos. Exactamente, empiezan a ser competitivos el maíz, el trigo, eso es lo que te decía, creo que el maíz es el problema. Claro, empieza a generarse lo que siempre fue, la posibilidad de hacer una rotación lógica de cultivos y salirnos del monocultivo de la soja, que lamentablemente el gobierno anterior tenía un discurso contra la soja, pero en definitiva era en la práctica el que más apoyaba el monocultivo, porque la soja era mucho más rentable al lado del maíz, trigo o cualquier alternativa, ¿no? Ahora vos decías otra cosa que me parece importante. Esto también, es decir, nosotros tenemos materia prima para vender. Nos va a posibilitar, que tengamos mayor capacidad de negociación, ¿no? Porque antes íbamos a discutir, es decir, con China, ponerle con quien sea, pero en inferioridad de condiciones. Creo que con esto, de que el productor puede trabajar con mucha más tranquilidad, libertad y márgenes, indudablemente que esto nos va a permitir que nosotros tengamos mayor ingreso por exportaciones, etc. Exactamente, se habla de que el salto que se puede llegar a dar en granos es de 100 a 150 millones de toneladas, imagínate, a 7 millones de toneladas de carne. Es decir, en todas las actividades se plantea un potencial muy grande que no es solamente la producción primaria, porque acá hay que entender que el agro está capacitado para generar valor, claramente, pero el generar valor tiene que tener estímulos de la economía y no entorpecerla, digamos. Claro. Yo conozco empresarios durante estos años que los conocí en una foto en el 2003-2004 con mucha capacidad, muchas ganas, y la foto en el 2010-2011 era personas que estaban hartas de todas las dificultades, todos los problemas que le traía la economía, digamos. Ahora, querido Félix, ¿estás recorriendo el interior, vas permanentemente a las provincias? Sí, tenemos la posibilidad de estar en contacto, ya sea viajando o en contacto con las empresas. O comunicándose por los medios que hoy se utilizan. Y esta corriente así positiva es lo que de alguna manera le traigo al programa como para pintar el cuadro de lo que está pasando en la producción agropecuaria, ¿no? Tenemos varios minutos así que podemos seguir. Y lo otro que te iba a preguntar, creo que en los últimos años tenemos 10 millones de cabezas menos, ¿no? En cuanto a la ganadería se refiere. ¿Y vos qué opinás? No, que hay ¿Cómo una podemos recomposición? Recuperar? No, eso hay un estímulo claro que se está dando ahora en una mayor retención de hembras. La hembra puede ir a faena o puede retenerse para un futuro vientre. Los indicadores están demostrando que van menos hembras a faena, por lo cual el productor está reteniendo para generar mayor vientre. Claro. Y además el hecho de que se liberen las exportaciones nos va a permitir construir un novillo con más cantidad de kilos. Es decir,
el ternero que hoy tenemos no va a ser faenado a los 300 kilos, sino va a ser de los 420 a más. Y esa posibilidad de incorporar kilos sobre cada pata que hoy hay existente va a generar un aumento de producción rápido, digamos. Es mucho más rápido agregar kilos sobre el ternero que ya está vivo que esperar que se arme todo el ciclo de cría. Esto que perdimos a 10 millones de cabezas menos, mejor dicho. Esto, incluso Paraguay creo que lo está superando. En exportaciones. En exportaciones, ¿no? Nosotros estamos en el lugar número 11, con las 190, 180 mil toneladas de exportaciones después de haber estado entre los tres primeros exportadores. Los tres primeros lugares, claro. Sí. ¿Y cómo crees que podemos, en cuánto tiempo se calcula, los especialistas, en 3, 4 años va a llevar este proceso, no es un proceso inmediato. No se puede hacer de un día para el otro. Se va a ir creciendo de a poco. Magia no se puede. Claro, no se puede, pero se va a ir generando. Si tenemos una política estable y que mide al mediano o largo plazo con respecto a nuestras reales ventajas comparativas, si uno ve a Argentina en carne tendría que tener una ventaja que la tuvo, porque además nuestra carne está, por suerte, catalogada como una de las mejores del mundo. De las mejores, sí. No solamente tenemos una marca, sino tenemos una imagen en el mundo de algo que tiene mucha calidad, y esa es nuestra carne. Pero la realidad es que, como ocurrió este año en la Feria Alimentaria de Anuga, en Alemania, todos los protagonistas del sector exportador de carne se encontraron de que estaban casi de visita ahí, porque no podían generar negocios porque Argentina estaba fuera de mercado. Es decir, el negocio de la venta de carnes la armaban nuestros productores vecinos de Paraguay o de Uruguay, y los argentinos estábamos, y Brasil por supuesto, y Argentina estaba casi de visita. Por suerte creo que tenían el partido de los Pumas para ver, entonces se distraían, tenían la posibilidad de distraerse viendo el partido de los Pumas, porque negocios no había. Yo te digo una cosa, nos quedan 10 minutos y podemos hablar con gran tranquilidad. En este caso, vos viste lo que han hecho los países del Transpacífico, es decir, de Argentina, digo de América Latina, Chile, Perú, México. Este acuerdo económico, diremos, donde está Estados Unidos, está Canadá, donde está Japón, donde están, son 12 países, y ahora que se va a incorporar Colombia. Bueno, y yo digo que en ese aspecto, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Que es tener la confianza, tener posibilidades de recuperarnos en este aspecto. Y después te quiero preguntar el aspecto impositivo, que todavía no te pregunté. A ver qué te parece. Yo digo, ellos, les llevó 5 años y medio, ¿de acuerdo? Esto lo traigo a colación por lo que hablás hoy de 3 o 4 años. Ellos negociaron 10 años, 5 años y medio para lograr lo que lograron. Pero yo también hablo de que el Pacífico, el Atlántico, perdón, venía de San Pablo, Buenos Aires, Santiago, Chile. Está vigente. Entonces creo que es fundamental también para nosotros, hablaste de Brasil hoy, que reformulemos el Mercosur, ¿no? Mercosur, y hasta para hablar con la Unión Europea y para poder integrarnos de esa manera. Bueno, ocupar que ocupamos alguna vez, no irnos del mundo, sino tratar de integrarnos de nuevo, ¿no? Así que no sé cómo estás viendo vos eso. No, nosotros tenemos producto para integrarnos al mundo. Y no solamente producto, sino tenemos conocimiento. Como por ejemplo, cuando salen nuestros técnicos y productores a hablar de la siembra directa, por ejemplo, bueno, causan mucho interés. Y a partir de esta técnica hay empresas que pueden ir, como por ejemplo empresas que venden sembradoras de siembra directa. Es decir, hay toda una cadena de valor que se mueve, que no es solamente con el producto primario o elaborado, sino nos abre las puertas a generar un ida y vuelta con el mundo, porque hay que entender que es necesario estar abierto aún en el mundo globalizado. Por supuesto, porque por ejemplo en materia de poder el productor agropecuario argentino capturar lo último o novedoso que hay en el mundo también es importante, porque nos ayuda a aumentar la productividad. Así que en ese sentido, claramente el estar de vuelta al mundo es una buena noticia. Y como usted decía, el hecho del Pacífico, China en particular... No estamos tuteando, no cambiemos. El hecho de estar conectado con todo lo que es
los países asiáticos es muy importante. De hecho, con China están en negociaciones para entrar con carne fresca, es decir, se está avanzando y bueno, ahí hay mucho interés, ¿no? Porque no olvidemos que en China tiene una masa de gente que se incorpora a la clase media, pero también tiene una franja de altísimo poder adquisitivo entre los chinos, que como son muchos, ahí nomás suman millones, ¿no? Y así como en las organizaciones, las entidades, es decir, CRA, la Federación Agraria, etcétera, la sociedad rural, que también la preside hoy un hombre del interior, como es Luis Miguel Echeverría, un hombre de Entre Ríos. Mesopotámico. De Entre Ríos, claro, y un vecino y amigo, claro. Es decir, y el ministro es un hombre de Formosa. Así es. Un productor formoseño, Ricardo Bullay, exactamente. Es decir, que creo que si explicamos el federalismo y entendemos toda esta cuestión, la cosa va a ser mucho más importante. Y ahí entro a preguntarte lo que hablábamos del aspecto impositivo. ¿Vos crees que hay que hacer una reformulación? Yo siempre acá estoy sosteniendo que hay que hacer en lo previsional, en lo impositivo y también en el tema hasta electoral, que siempre hablamos, pero hoy estamos hablando del tema agropecuario, entonces yo te quería preguntar, porque yo digo una cosa, hay impuestos distorsivos, hay impuestos que se aplicaron para que duraran 2 o 3 días y tienen años y siguen vigentes. ¿Qué opinas de eso, Félix, vos? No, a ver... hay un gran persona al frente de la FIC, sí, que es el amigo Abad, Alberto Abad. Y yo creo que él lo va a trabajar intensamente, ¿no? Sin desmerecer lo que hicieron los anteriores, pero yo digo que este es un momento en el cual hay que producir ese cambio, me parece. Sí. El hecho, lo que está planteado es que los productores lo que no van a pagar de retenciones lo van a terminar como impuesto a las ganancias y es muy bueno que así sea. Es bueno que el sector pague, el sector productor de alimentos pague lo que de alguna manera pague en equidad con el resto de la sociedad. No puede ser que tenga un solo sector, carga, claro. Que tenga la mayor carga. También es cierto que dentro del sector hay cuentas pendientes. Por ejemplo, hay una gran informalidad en carnes, todos lo sabemos, que esa informalidad en carnes afecta a los frigoríficos que exportan y que de alguna manera es como tener la empresa Mercedes-Benz en Alemania que exporta autos Mercedes-Benz al mundo, pero no vende autos Mercedes-Benz dentro de su propio país. En definitiva, los sectores exportadores hoy, frigoríficos exportadores, no pueden competir en el mercado interno porque la diferencia que hay entre quien paga IVA y quien no lo paga, entre quien paga ingresos brutos y quien no lo paga, lo deja fuera de la cancha. Esto de empresas que actúan dentro de la formalidad, en la carne vacuna, en la carne porcina, en los lácteos y podríamos seguir enumerando, hace que haya un doble estándar, no solamente económico, sino también sanitario, y ahí viene lo preocupante, de muchas industrias que van a tener que adecuarse a trabajar en la actividad formal y de alguna manera blanquear, porque eso es algo donde no se mira, eso hace a la competitividad de todo el sector agroalimentario. Hablaste fuera de la cancha y vos viste cuando entramos acá con los amigos camarógrafos, sí. Yo hablaba de San Lorenzo. Así es. Casi hay mayoría sanlorencista acá. Yo no sé dónde estás vos, pero... Dentro del gallinero. Ay. ¿Y qué va a pasar el domingo? Con mucha fe y esperanza. Bueno, te informo que cuando venía escuché que juega Lionel, eso es una mala noticia. Bueno, pero volviendo a este tema, yo digo, yo cuando te decía impuesto distorsivo te he puesto al cheque, todas esas cosas que eran por poco tiempo y siguen vigentes. Por eso yo hablaba de la reforma general, no para un sector determinado, sino para la gente en general. Sí, es que lo que se tiene que apostar es que, como usted dice, empezar a generar políticas de mediano a largo plazo y no de un día para el otro, y no más parches. Los hombres de Estado hacen eso, claro. Piensan en el mediano a largo plazo. Y dejar no los tener un voto más o ver cómo llegamos a las 24 horas del día que vivimos, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí hay una relación costo-beneficio para la clase política que va a tener que pagar algún costo político para generar, digamos, una política de mediano a largo plazo, no Yo creo que vivir eso es de parche en parche. El vivir de parche en parche nos ha traído este
tipo de insensateces como son las retenciones, por ejemplo, sobre el sector más dinámico. Las retenciones, el impuesto al cheque que hablamos. Todo lo que nos quita competitividad. El mismo IVA, ¿vos creés cómo está funcionando, por ejemplo? Bueno, lo que hablábamos, en la medida, el IVA, hay gente que piensa que dentro del sector debiera de alguna manera eliminarse, son los que piensan de manera más extrema, porque la realidad es que hay un IVA acumulado que no se cobra nunca. Pregúntele a los fabricantes de maquinaria agrícola, por ejemplo, donde hay sectores que están con unas acreencias muy importantes y dificultades financieras que hoy atraviesan también grandes. Entonces, bueno, eso de alguna manera hay que ponerlo en línea. Pero no va a ser fácil, porque en definitiva lo que trata es jugar en las condiciones con que juega el mundo. No es que esto viene una varita mágica y está todo solucionado, sino que entramos en la cancha para jugar de igual a igual con nuestros competidores. Eso no nos asegura un resultado, pero sí por lo menos nos quita una gran carga. El espíritu de hacerlo bien, ¿no? El espíritu, una carga y entender, para el sector es muy importante que lo que hace es importante, que hasta ahora el discurso del gobierno que se fue era todo lo contrario. De alguna manera era gente que estaba sospechada. Mover granos era casi una sustancia peligrosa por la cantidad de controles que había. Y la realidad es que después de tantos años estar en ese lugar no fue un lugar agradable, ¿no? Ahora, siempre, lógicamente, yo sostengo que alguna cosa buena siempre hicieron los gobiernos que estuvieron. Porque también tenemos la mala costumbre de los argentinos a veces que asumen gobierno y echan por tierra todo lo anterior. Y hay que rescatar lo bueno y, por supuesto, corregir todo lo malo, ¿no? Nos quedan 2 minutos, Félix. Y yo te pregunto lo siguiente. Hablando de los precios en general ahora. Yo creo que cuando entré acá, antes decía cómo fue lo de Liniers, por ejemplo, ayer. ¿Cómo está viendo? Se produjo un incremento en el precio, ¿no? del ganado. Es un incremento de fin de año, justo dio la circunstancia de que hay poco novillo gordo, pero en definitiva todo lo que sube en algún momento baja. La economía de estos días es difícil encontrarla. Bueno, ahí viene el caso. Día a día, porque la realidad es que se está acomodando el tipo de cambio. Eso te iba a preguntar. Te iba justo a preguntar el anuncio de ayer del ministro, de Alfonso. Me parece que es parte como lo de las retenciones, encontrar un punto de equilibrio. Los puntos de equilibrio se encuentran. Eso es así. Y mientras hay que entenderlo. Y el sector agropecuario es el que mejor lo entiende, en definitiva. No hay nada peor para los precios altos que los precios altos. Es así, porque cuanto llega un punto en que la gente deja de retener, empieza a vender y ahí nomás empieza a caer. Lo concreto es que esta suba se calcula que de estabilizarse el tipo de cambio va a entrar a la baja, digamos. Eso es lo que por lo menos me han dicho los especialistas del mercado, ¿no? Y ahí veo que se nos fue el tiempo, pero la última pregunta que te hago. ¿Vos crees que, ya dijiste 4 o 5 años, calculás que puede llevar, o 3 o 4? 3 o 4. Pero en todos los aspectos, si trabajamos intensamente, creo que podemos avanzar también. Está el problema energético también que tiene que ver, serias cuestiones. Pero la última pregunta, brevísima, es: ¿vos sos optimista entonces con respecto a eso? Estoy con lo del hormiguero, digamos, después de haberlo pateado con la energía esa, porque soy optimista porque de alguna manera conozco lo que es el sector, estoy en contacto permanente con esta y recorriendo el interior. Con esta gente de todo el territorio nacional que tiene una capacidad de emprender fenomenal y una capacidad de riesgo también fenomenal. Y ganas de hacer. Insisto con lo del riesgo porque no todos los empresarios en la Argentina aceptan tomar el riesgo que toma hoy por hoy el productor agropecuario. Hay un empresariado que de tomar el riesgo climático, de precios y de todo tipo que toma el productor agropecuario, no sé si emprendería. Así que bueno. Agrego esto nomás, se le puede dar valor agregado a la materia prima, o hay que dársela. De hecho se le está dando hoy, se le va a dar mucho más, digamos. Hay una palabra, producción de materia prima, que habría que empezar a redefinir, porque si uno toma ese grano de maíz que hoy está producido, bueno, se debe una semilla mejorada y a toda una actividad que hay atrás. Querido Félix, te agradezco enormemente, o sea que el tiempo acá es tirano, vos conoces bien, te reconozco el esfuerzo que has hecho de estar a estas horas, 21:30 con nosotros, teniendo tu tarea intensa en tu diario. Bueno, te agradezco enormemente tu presencia. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. ¿Sabes por qué? ¡Más gente tiene Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. No, y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene. Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada. Duérmase Marcelo, duérmase señor, duérmase que tiene flor de seguro. Le cubre la tele, le cubre un futón, le cubre de todo hasta un palo de golf. Dormí tranquilo, asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Le agradezco enormemente a Félix su presencia en este programa. Me quedan 20 segundos en los cuales voy a decir simplemente lo siguiente. No creo y no pretendo, por supuesto, que nadie tenga privilegios, ningún sector del país. Creo que somos argentinos y tenemos el compromiso y la obligación de estar con igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades y favorecer a la gente del interior, las economías regionales y también a todos los 40 millones de argentinos. En todas las actividades, en todos los aspectos, con honestidad y con transparencia. Muchas gracias. Hasta el programa próximo de la semana que viene.